Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos y bienvenidas una ocasión más a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito que hacemos desde Radio Despí. Daniel, ¿qué nos traes hoy? Pues yo te traigo, para empezar, una pregunta, Alejandro. ¿Tú te consideras un poco sibarita? Hombre, como todo el mundo, para según qué cosas sí, ¿no? Sí, ¿no? Te gusta disfrutar con las cosas, de calidad, ¿no? Pues hoy os voy a hablar de una colonia griega, tal cual como suena, porque no sé si muchos de vosotros alguna vez os habéis planteado de dónde vino la palabra sibarita. Pero un momento, una colonia griega de colonizadores, no que sí, se pueda efectivamente. encontrar en la planta baja del Corte Exacto, Inglés. no es un perfume, no. Claro, ¿alguna vez te lo has preguntado, Alejandro? ¿De dónde venía, no? Esa manera de... ¿Por qué le llamamos a alguien sibarita? Pues hoy vamos a hablar de ese origen. Sibaris sería una de las más importantes colonias griegas que había en la Magna Grecia. La Magna Grecia era aquel territorio que era pues principalmente la Calabria del sur de Italia y Sicilia, que estaba principalmente colonizada pues por griegos. Aproximadamente estamos hablando pues del siglo 8 a.C., ¿no? Es decir, resumiendo, donde actualmente se encuentran las mafias más famosas de Italia. Sí, efectivamente. Pero dudo que tenga que ver una cosa con la otra, ¿no? Y bueno, pues esta colonia, como digo, fue fundada en el año 720 a.C., antes de la era común. En fin, como muchos quieran comentar, ¿no? Porque como ya se pudo ver, aquí da para debate, ¿no? Pero al final estamos hablando de lo mismo. Fue fundada por aqueos procedentes de Élice, en Acaya, y de Trecén, en la Argólida. La ciudad llegó a contar, para que os hagáis una imagen de lo que podía ser en la época una ciudad como estas, con 300.000 habitantes. 300.000 habitantes no era una ciudad cualquiera. Ciudad. Sí. Y si os parece, comienzo con el mito, con la fundación, para que veamos lo bonito, ¿no? Que a veces son las fundaciones de las ciudades, que luego no tienen nada que ver con lo que son realmente. El mito cuenta que había un joven muy bello nacido en Delfos y llamado Alcioneo. En una gruta del monte Cirfis, cerca de Delfos, se encontraba un monstruo llamado Sibaris, que solo salía de su guarida para devorar hombres y rebaños. Cuando tenía hambre. La población, aterrorizada, decidió pedir ayuda al oráculo, que dijo que solo se acabaría con el monstruo ofreciéndole un hermoso joven de la ciudad. El elegido para tal sacrificio fue el pobre Alcioneo. Cuando, ya coronado para el sacrificio, era conducido en procesión hacia la guarida de Sibaris, apareció otro joven muy bello, Euríbatos, que quedó inmediatamente enamorado de Alcioneo y se ofreció para sustituirlo en el sacrificio. Mientras Euríbatos se encaminaba a la guarida, Alcioneo le dijo que jamás podría pagarle lo que iba a hacer por él, y Euríbatos, cobrando la fuerza y el valor de un héroe, se lanzó hacia la bestia, la sacó de la gruta, la lanzó contra una roca y le destrozó así la cabeza. Entonces, Esto es muy God of War, ¿eh? la fiera desapareció y de donde había sido estrellada surgió una fuente llamada Sibaris. Los Lorcios, pueblo al que pertenecía Euríbatos, fundaron por lo tanto en su honor la ciudad de Sibaris en la Magna Grecia. Qué bonito, ¿no? Y entiendo que el amigo Alcioneo y el amigo Euríbatos pudieron también batallar, ya me entendéis, Exactamente. después de que Sibaris desapareciera. Los sibaritas. Los sibaritas, Sibaris. los habitantes de Sibaris. Exacto. Se cuentan muchas cosas, ¿no? De Sibaris, de las Sibaris de la época. Por ejemplo, Ateneo, en un libro llamado La de Hypnosophies, habla de esta gente como una gente realmente extravagante, ¿no? Algo casi inimaginable. Y hablamos de gente extravagante dentro de un libro que ya de por sí está dedicado a, digamos... Las cosas forteanas del mundo. Las cosas forteanas del lujo. Del lujo. Del lujo en Grecia. Bueno, se dice que, en fin, se daban a todo tipo de lujos en el beber, eso sí, sin límite. No tenían ese pudor romano, quizá con el tema de la bebida. Barra libre. Sino que era barra libre, pero siempre de calidad, todo de calidad. Porque además ellos afirmaban, los sibaritas, que era bueno para su salud. Porque ellos tenían la opción de que todo lo que es bueno, daño no te va a hacer. Entonces ellos no se privaban de nada, ¿no? Algo que era de buena calidad, algo que, pues, todo encima. Por ejemplo, también lo hacían con las ropas, por ejemplo. Ropa buena, ropa hay que ponérsela encima. Llevaban todo lo posible e imaginable encima.
cosméticas, joyas, ropajes extravagantes y recargados. Todo lo que podían eran el emblema absoluto de lo que era la ostentación. Ropas además muchas veces imprácticas, que no permitían elaborar ningún tipo prácticamente de trabajo. Pero es que ellos se debían a su meta única en la vida, a su meta principal en la vida, que era el disfrute. El disfrute de los pequeños placeres de la vida, que para ellos de pequeños tendrían pocos. Incluso no tenían esa obsesión con el sexo, como podían tener los etruscos, ¿no? Con los placeres del sexo y demás, sino que estaban sobre todo obsesionados con establecer, o sea, llevar unas cuotas de lujo cualquier cosa, desde lo más absurda. Por ejemplo, cualquier utensilio de la vida cotidiana, todo tenía que ser fastuoso. Y como digo, al contrario de los etruscos y otros pueblos que para ellos eran decadentes, porque solo pensaban en la carnaza, en el sexo. Como por ejemplo, pues Alcioneo y Euríbatos, ¿no? Que les cogió ahí la pasión y uno incluso, pues, por unos momentos le cogió tan fuerte la pasión que se cargó mató al a la monstruo. bestia. Sí. En fin, incluso pues llegaron hasta el punto de dedicarse a un comercio masivo con una ciudad como era la de Mileto, que sobre todo era famosa, aparte de por los filósofos presocráticos, que algunos conoceréis, Tales de sobre Mileto. todo por inventar el tinte púrpura, que era uno de los más caros de la antigüedad, junto con el azul que venía sobre todo de Egipto. Azul marinero. Inventaron también en Mileto las camas de matrimonio, que esto es importante. Sí. Y inventaron los dildos. ¿En serio? Exacto. O sea, tú fíjate que Camas de matrimonio. Espérate un momento. Camas de matrimonio. Colorante púrpura. Colorante púrpura. Camas de matrimonio. Y dildos. Y dildos. Sí. Cosas que hoy en día están ahí. Forman parte del día a día. El púrpura, De el Mileto. dildo y la cama de matrimonio. Pero para los ibaritas esto eran gente despreciable. Les tenían que comprar, no había más remedio. Pero eran gente despreciable. ¿Por qué? Y depravada. Porque creaban los dildos. Sí, porque estaban muy con el tema del sexo. Y ellos el sexo es como que no lo entendían muy bien. Porque Ellos, podía sobre manchar todo, la ropa, ¿no? Ellos sobre todo el alpiste. El beber mucho. El alpiste. Y el beber bien. Por ejemplo, también tenían algunas manías muy extrañas en lo que eran, digamos, las zonas de la ciudad puramente residenciales, donde estaban las casas. Eran tan maniáticos con el tema de que todo fuera exquisito, que llegaron a prohibir que en las zonas donde había casas hubiera negocios o edificios, da igual, de cualquier actividad, que emitieran el más mínimo ruido. Por lo tanto, estaban prohibidas las herrerías, estaban prohibidas, yo qué sé, pues las carnicerías, porque alguien tiene que cortar la carne. Porque eso distrae, eso no ennoblece. No, porque no te permite descansar sibaritamente. Es decir, no había derecho a que alguien te interrumpiera, pues Oye, lo que más me parece mínimo. muy bien, ¿eh? Bueno, pero fíjate. Pero ¿no? pobres herreros, ¿no? Que allí no encontraban trabajo, en claro. Sibaris. Claro. Había que buscarse otro tipo de trabajos, ¿no? En fin. Pero no hay que reírse tampoco mucho de esta gente, porque aparte de que por otros pueblos podían verse como ostentosos, pues quizá Extravagantes, algo sí, amanerados en el mal sentido, extravagantes, no eran moco de pavo. Sibaris tenía como vasallos a otras 25 ciudades-estado de la zona. Es decir, eran los Atención. auténticos jefazos. No debemos olvidar que era una ciudad con 300.000 habitantes. Eran los landlords. Y tenían un ejército bastante potente. De hecho, la historia de Heródoto es súper interesante, pero tenía un problema y es que era bastante exagerado. Pero Del Heródoto mismo es modo- el gran historiador, ¿no? Sí, de hecho se considera el primer historiador, El primer historiador. de la historia. Pero del mismo modo que Heródoto pues exageró cuando hablaba de los persas y las guerras con los persas y dijo que los persas tenían un ejército de más de 5 millones, Claro que sí. pues no era nada creíble. Del Y mismo modo solo que 300 tampoco era espartanos creíble- los vencieron. Del mismo modo que tampoco era creíble cuando Heródoto dijo que el ejército de Sibaris era de 300.000. No, 300.000 eran los habitantes. No todo el Eso te mundo iba a ahí decir, la cifra me sonaba. Exacto. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, con pero a lo los mejor sibaritas? con tantas ropas que se ponían encima, a lo mejor tenían ahí una coraza que era bastante resistente, no lo sé. Bueno, yo lo que sí que sé es que los ibaritas, entre parte de sus excentricidades, una era que a sus caballos, incluso los caballos de guerra, les gustaba... Hoy en día hablaríamos de maltrato animal, pero les enseñaban a hacer
lo que para mí son tonterías. Tonterías que enseñarle a hacer a un animal, pobre animal, ¿no? A ver. Y encima ahí como sobornándolo con comida o peor aún, o castigándolo físicamente. Que era a que bailaran. Mientras ellos estaban pegando la auténtica bacanal, desenfreno de vino y de manjares de todo tipo, había músicos que tocaban la gaita. Y esos músicos, cuando tocaban la gaita, los grandes comensales sibaritas les parecía que una comida no podía ser una comida cualquiera, que no solo bastaba con buen vino, buenas viandas, buenas ropas, Buenas buenos bandejas ahí. triquinios, Buenos Claro, triquinios. sí, ahora he hecho un anacronismo, porque he hablado de como si los griegos estuvieran con los triclinios romanos, que son esos No sé especie lo de que son. asientos. Eran como unos sofás donde se tumbaban y comían tumbados. Hombre, pero sería muy auténtico esas fiestas ahí Pero de bueno. los ibaritas con triquinis. Sí, como triquinios no, triclinio. Pero bueno, como imagen queda bien. Pero bueno, probablemente comían sentados en el suelo. No pasa nada. Lo que quiero decir es, no les parecía suficiente esto. Necesitaban amenizarlo de alguna manera. ¿Y qué manera más ostentosa, en lugar de tener bailarinas, por ejemplo, o bailarines, que tener algo más forteano todavía? A ver. Algo que nadie tiene. ¿Qué son? Caballos danzantes. Caballos danzantes. Caballos danzantes. Entonces ellos les enseñaron a sus caballos, y cuidado que esto va a ser importante por lo que lo digo, a sus caballos de guerra era la mayor excentricidad, ¿no? La mayor frivolidad. A un caballo de guerra enseñarle a bailar al son de la gaita. Y entonces, mientras ellos iban comiendo, los gaiteros iban tocando. Y bueno, los gaiteros en las cornamusas, tocaban las cornamusas. Y pues los caballos empezaban así a bailotear ahí en el tablao, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y- Yo imagino una escena así a lo cantina Mos Eisley de Star Wars, Pero con caballos. pero con caballos. Caballos, ahí. y la gente por ahí comiendo, emborrachándose. Pues ¿qué pasó? Que estos sibaritas, como os podéis imaginar, a la gente de alrededor, aparte que estaban sometidos a ellos muchos, les daban bastante rabia, les daban bastante asco y les tenían ganas. Y entonces, pues tuvieron varios enfrentamientos con ellos, pero llegó el día en que tenía que llegar el azote. El azote para la tontería de los sibaritas. Alguien que les iba a dar el espabile, que reaccionaran. La pena es que no pudieron ni reaccionar de lo contundente que fue este correctivo, ¿no? Y es que entraron en guerra con otro pueblo, que eran los crotonios. ¿Cómo? Los crotonios. Y los crotonios, como ya sabían de las excentricidades de los sibaritas, llegaron a una conclusión. Y pensaron, ¿cómo podemos vencer las poderosas cargas de caballería de Síbaris? Ah, está claro, está claro. Y entonces, en mitad de la batalla, o esto cuentan las crónicas, no sabemos si realmente llegó a suceder, aunque no sucediera, es muy divertido y es edificante pensar que sí lo fue. En mitad de la batalla, el general de los crotonios mandó a parte de sus tropas a un destacamento que en el momento de la carga de la caballería de los sibaritas se dispusieran a tocar las gaitas. Y los caballos, evidentemente, se volvieron locos en mitad de la carga. Primero se quedaron quietos, ¿no? Detuvieron la carga rápido, se quedaron así como reaccionando. Coño, tío, es la música, Y tío. Sí, tío. evidentemente unos se pusieron como a bailar, ahí a hacer pues lo que hace un caballo, ¿no? Cuando hace ver como que baila, que básicamente te caes. Te tira hacia atrás. Hace breakdance. Y claro, como estaban todos apelmazados, los jinetes y tal, y los caballos muy juntos, ¿qué pasó? Desastre. Aparte de que la carga fue una disrupción total, Una rave de caballos. pisoteado, cascos de caballos, pisando cabezas de jinetes y demás. Con lo cual, este fue el punto culminante mediante la cual se consiguió torcer la batalla Que estaba en que un primer estaba a momento favor de los a favor. sibaritas, y a través de esta pues carga de caballería fallida y el caos y el desconcierto del resto de las tropas de infantería y demás, los crotonios aprovecharon para darle la vuelta a la batalla, y a partir de aquí comenzó el declive. El declive hasta el punto de que, junto en coalición con otras ciudades de la zona, llegaron al final a Síbaris, tomaron Síbaris, saquearon Síbaris. Bueno, no solo la saquearon, sino que ¿sabes qué hicieron? La arrasaron. La arrasaron, acabaron con tanta tontería, y además, ¿sabes lo que hicieron? Para que no hubiera ningún intento más de que se volviera a repetir Tanta tontería, dilo. tal cosa grotesca, pues que desviaron el curso del río que pasaba por allí, que era el río Cartis. Lo desviaron de manera que cayó pues un torrente de agua tal que arrasó y dejó sepultado en las aguas durante bastante tiempo, pero arrasado para siempre, a Síbaris.
Y desde entonces a la gente le gustaba comentar la historia de que esto ya estaba premonizado, ¿no? Ya estaba precoc. Porque empezó a contarse la leyenda de que hubo una noche en la que todos los oficiales del ejército de Sybaris soñaron que la diosa Hera se aparecía vomitando en el centro de la ciudad, justo donde estaba la fuente, esa fuente gracias a la cual se fundó la ciudad, ¿no? La fuente donde se estrelló el monstruo Sybaris. Exacto. Y estaba vomitando dentro de la fuente y que por lo tanto contaminó las aguas de Sybaris para siempre. Y desde entonces, pues en fin, aquí queda quizá la lección, ¿no? La lección, ¿que cuál es, Daniel? La lección, hombre, yo me la quedo como que está bien lo de ser sibarita. No te compres ropa de No. Agatha Ruiz de la Prada, que si no... No, que van a venir los cortonios y te van a dar, ¿no? No, pero me quedaría un poco con que no hay que pasarse con la ostentación. Que hay que tener siempre un término medio. Que a uno le puede gustar el lujo, pero que no hay que Acabas... no hay que vacilar a los demás. Exactamente, despertando envidias en los demás. Exacto. Yo me quedo con ese concepto, ¿no? Con esa imagen que yo dije antes, la mencioné como la rave de los caballos, la rave Sí, de sí, los caballos, sí. Ya me entendéis, la rave es una manera divertida, ¿no? Que Sí, sí. tenemos aquí de decir rave. Bueno, y porque en catalán significa rábano, que también es divertido. Sí, sí. En fin, lo que sea. Los caballos ahí danzando, tirando al suelo a sus jinetes y los crotonios entrando entre los caballos en todo momento danzando al son de Sí, las sí, gaitas, a su rollo, sí, porque sí. los gaiteros o como No pararían, sí, sí. no pararían en ningún momento y van ahí haciendo la estocada de muerte a los jinetes caídos, mientras los caballos, como digo, bailando. Yo imagino esa escena con la música de la cantina Mos Eisley y la verdad es que me fascina. Ahora bien, quiero pensar que los caballos, los pobres caballos, en ningún momento reciben heridas o son No, víctimas de seguramente ataques paran de directos tocar de los y crotonios. los roban y se los quedan para ellos, los crotonios. Cosas que uno aprende, ¿no? Muy interesante lo del pueblo de Sybaris y, no menos interesante, sus caballos danzantes. Y la lección. Ojo con los rejoneadores, entonces, ¿eh? Sí. Y pasamos a las vías de contacto, que empezamos por el mail, que es terraincognita.radio@gmail.com. También tenemos El blog, el blog, terraincognitaradio.blogspot.com, Twitter, terraincognita R, Twitter, efectivamente. Terra Incógnita R, Sí. Facebook, Terra Incógnita. Programa de radio. Y también tenemos pues los foros de Legados del Misterio y Misterio Red. Y no nos podemos olvidar de... Oye, lo voy a decir yo, así Pues vamos sí, más dilo, rápido. venga. www.edenex.es, la radio del misterio en streaming 24 horas Todo. en internet. Todos los programas de misterio, pues, o casi todos, ¿no? Hmm. Están ahí gracias a la labor de quién. Venga, Daniel, dilo tú. De nuestro queridísimo amigo Alberto Guzmán. ¿Y qué más decir? Pues Bueno, que tenemos el canal de YouTube. Efectivamente. No hay sí, que sí. olvidarse de ese canal de YouTube. Y que tenemos también habilitada la opción La opción de las donaciones, efectivamente, en nuestra página principal del podcast. Tenéis ahí el botoncito arriba, justo prácticamente en el centro. Y bueno, pues simplemente, si os ha gustado este programa o cualquiera de los otros, no necesariamente este, que sepáis que pues tenéis esa opción activada por si algún día pues estáis aquello un poco de, ay, mira, que me pesa el bolsillo. Porque Que se me sabemos caen las monedas. que sois también, los oyentes de Terra Incógnita, un poco sibaritas. También. Y os gusta, pues, degustar esos placeres que os da la vida, a veces en forma de Terra Incógnita, ¿no? Así que así nos despedimos. Hasta un próximo programa de Terra Incógnita.